Mi esposa publicó en su grupo de amigas: un año con este fracasado, es hora de dejarlo en la calle sin dinero, pero la que se quedó en la calle fue ella. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así, pero supongo que es una forma de ordenar lo que pasó y entender en qué momento ignoré todas las señales. Mi nombre es Ángel, y esta historia es sobre mi esposa, o mejor dicho, sobre la persona que creí que era mi esposa. Voy a llamarla Chica. No es un nombre real, pero así la conocían muchos en la escuela, y así la recordaré aquí. La conocí cuando tenía 16 años. Ambos estudiábamos en el mismo lugar, y todo pasó rápido, demasiado rápido si lo pienso ahora con la cabeza fría. Yo era el tipo de estudiante que pasaba desapercibido, callado, nervioso, con pocos amigos y con una tendencia a evitar conflictos. Chica, en cambio, era lo opuesto. Segura, llamativa, el tipo de persona que parecía entender cómo funcionaba el mundo mucho antes que los demás. No sé exactamente qué vio en mí en ese momento. Quizá fui conveniente, quizá solo estaba aburrida. Pero a los pocos días de haber iniciado clases, ya éramos novios. Para mí, fue todo. Ella fue mi primera relación seria, la primera persona con la que sentí que realmente conectaba, y sí, también fue mi primera vez en todo sentido. No solo en lo físico, sino en lo emocional. Me enseñó muchas cosas, cómo comportarme, cómo hablar con más seguridad, incluso cómo vestirme. En ese entonces, yo lo veía como algo positivo. Sentía que estaba creciendo gracias a ella. Ahora entiendo que también estaba moldeándome. Durante ese tiempo, yo la idealicé. No veía defectos, o si los veía, los justificaba. Si era fría, decía que era porque había tenido una vida difícil. Si era distante, pensaba que necesitaba espacio. Si hacía comentarios que me incomodaban, los ignoraba porque no quería perderla. El problema no es que no hubiera señales. El problema es que yo decidí no verlas. Todo terminó de la peor forma posible. Había un chico en la escuela llamado Derek. El típico caso, popular, seguro, con dinero, rodeado siempre de gente. Era todo lo que yo no era en ese momento. Nunca me agradó, pero tampoco pensé que tuviera algo que ver con mi relación. Hasta que lo tuvo. Me enteré de la forma más directa y humillante posible. No fue un rumor, no fue algo que me contaron. Lo vi. Y cuando la confronté, no hubo arrepentimiento, no hubo disculpa. Se rió. Literalmente se rió. Me dijo que no entendía por qué me sorprendía, que yo no estaba a su nivel, que alguien como Derek tenía más sentido para ella. No intentó suavizarlo, no intentó justificarlo. Simplemente lo dijo como si fuera obvio. Y eso fue todo. La relación terminó ahí, pero el daño se quedó mucho tiempo. Pasé años arrastrando esa experiencia. No solo por la traición, sino por cómo me hizo sentir, reemplazable, insuficiente, fácilmente descartable. Eso, combinado con mi personalidad de ese entonces, me dejó bastante marcado. Sin embargo, también fue un punto de inflexión. No de forma inmediata, pero con el tiempo empecé a cambiar. No por una motivación noble, sino por una necesidad básica, no quería volver a sentirme así. Me enfoqué en mis estudios. Mi padre tenía un despacho de abogados bastante bien establecido, y aunque al principio solo estaba ahí como apoyo, poco a poco fui involucrándome más. Aprendí, trabajé, cometí errores, los corregí. Con los años, dejé de ser ese chico inseguro. No me convertí en alguien completamente distinto, pero sí en alguien más firme. A los 29 años, ya no era el mismo. Tenía una carrera consolidada, una posición estable y, sobre todo, control sobre mi vida. Mi padre seguía presente, pero yo ya llevaba gran parte del despacho. Las decisiones importantes pasaban por mí. Y entonces, apareció ella otra vez. El reencuentro fue casual, o al menos eso parecía. Coincidimos en un lugar público, cruzamos miradas, y por un momento sentí algo extraño, como si el tiempo no hubiera pasado. Ella se acercó primero. Me saludó con una naturalidad que me desconcertó. No hubo incomodidad de su parte, no hubo señales de vergüenza.
Actuaba como si nuestra historia fuera algo menor, algo sin peso. Yo, en cambio, estaba completamente descolocado. Hablamos. Al principio, cosas básicas, trabajo, vida, lo típico. Pero luego ella cambió el tono. Se disculpó. Dijo que había sido una idiota, que en ese momento no entendía lo que tenía, que se dejó llevar por cosas superficiales. No fue una disculpa dramática, ni exagerada. Fue directa, casi fría. Y eso, curiosamente, fue lo que la hizo creíble para mí. No estaba suplicando, no estaba llorando. Simplemente lo dijo. Y yo le creí. No de inmediato, pero sí lo suficiente como para seguir hablando con ella. Intercambiamos números, empezamos a vernos ocasionalmente. Al principio, mantuve cierta distancia emocional. No quería repetir la historia. Pero ella sabía exactamente cómo acercarse. Era atenta cuando le convenía, distante cuando quería generar interés. Tenía una forma muy específica de interactuar que, en ese momento, yo interpreté como madurez. Pensé que ambos habíamos cambiado. Y sí, habíamos cambiado, pero no en la misma dirección. Había cosas que me parecían raras desde el inicio. Comentarios sutiles sobre el dinero, preguntas constantes sobre mi trabajo, interés excesivo en ciertos detalles de mi vida. Nada demasiado evidente, pero lo suficiente como para generar incomodidad. La diferencia es que esta vez sí lo notaba. Pero no lo enfrentaba. Me decía a mí mismo que estaba siendo paranoico, que estaba proyectando el pasado en una situación nueva. Que no era justo juzgarla por algo que había pasado hacía más de una década. Así que seguí. Salimos durante algunos meses, y la relación avanzó rápido. Demasiado rápido, otra vez. Pero en ese momento, lo interpreté como una señal de que ambos sabíamos lo que queríamos. Ella empezó a hablar de compromiso antes que yo. De forma constante. Al principio eran comentarios indirectos, luego se volvieron más claros. Hablaba de estabilidad, de construir algo juntos, de no perder más tiempo. Decía que a nuestra edad ya no tenía sentido jugar a las relaciones. Y tenía lógica. Yo tenía estabilidad económica, una carrera sólida, una vida ordenada. Desde fuera, parecía el momento adecuado para dar ese paso. Lo que no parecía lógico era la velocidad. Pero aún así, accedí. No fue una decisión impulsiva en el sentido emocional. Fue más bien una decisión racional mal fundamentada. Evalué mi situación, su comportamiento reciente, su disculpa, y concluí que era una oportunidad de cerrar el ciclo de forma distinta. Nos casamos al cumplir un año de relación. Un año. Ahora que lo escribo, suena absurdo. Pero en ese momento, parecía coherente. La boda fue sencilla. Nada exagerado. Ella no mostró interés en algo grande, lo cual interpreté como una señal positiva. Pensé que no estaba enfocada en lo superficial. Otra vez, interpretación equivocada. Después del matrimonio, las cosas cambiaron, pero no de golpe. Fue progresivo. Pequeños detalles al inicio, comentarios sobre gastos, sugerencias sobre cómo debía manejar ciertas cosas en el despacho, interés en tener acceso a cuentas, decisiones compartidas que, en realidad, no eran tan compartidas. Nada lo suficientemente grave como para encender una alarma inmediata. Pero suficiente para incomodar. Y aún así, seguí ignorándolo. Porque había invertido demasiado. Tiempo, emociones, decisiones. Había apostado por esa relación, y aceptar que algo no estaba bien implicaba reconocer que me había equivocado. Y eso era algo que no estaba listo para hacer. Los primeros meses de matrimonio fueron, en apariencia, normales. No hubo cambios bruscos ni situaciones que pudieran considerarse alarmantes desde el inicio. Seguíamos una rutina estable, compartíamos tiempo juntos y, en general, todo encajaba dentro de lo que cualquiera esperaría de una pareja recién casada. Si alguien hubiera observado desde fuera, probablemente habría dicho que éramos funcionales. Pero esa estabilidad no duró mucho. Los cambios comenzaron de forma gradual, casi imperceptible al principio.
No fue un giro repentino en su comportamiento, sino una serie de pequeños ajustes que, en conjunto, empezaron a generar una sensación incómoda. Chica dejó de ser como al inicio. Se volvió más distante. Menos presente, incluso cuando estaba físicamente en casa. Las conversaciones se volvieron más cortas, más superficiales. Había menos interés de su parte en compartir cosas, en preguntar, en involucrarse. Al mismo tiempo, comenzó a pasar cada vez más tiempo fuera. Su rutina, en teoría, era simple. Trabajaba en un supermercado, con un horario bastante claro, entraba a las 9 de la mañana y salía a las 3 de la tarde. Sin embargo, su día no terminaba ahí. Salía de casa alrededor de las 8 de la mañana, lo cual tenía sentido considerando el traslado. Pero lo que no encajaba era la hora a la que regresaba. Muchas veces no volvía hasta las 10 u 11 de la noche. Al principio, sus explicaciones parecían razonables. Decía que iba a casa de su madre, que la extrañaba y quería pasar tiempo con ella. Otras veces mencionaba que salía con una amiga. Nada fuera de lo común, en teoría. El problema no era una salida aislada. Era la frecuencia. Se volvió algo constante. Y aunque esas explicaciones podían ser ciertas en algunos casos, la repetición empezó a generar dudas. No porque hubiera una prueba concreta de algo, sino porque la lógica comenzaba a fallar. No tenía sentido que, con ese horario de trabajo, estuviera fuera prácticamente todo el día. Yo lo notaba. Pero, otra vez, no decía nada. Parte de mí no quería confrontarlo. Otra parte ya empezaba a sospechar, aunque no tenía claro exactamente de qué. Todo cambió el día de nuestro aniversario. Habíamos planeado cenar juntos. Nada grande, solo una cena tranquila en casa. Era nuestro primer año de matrimonio, y aunque las cosas no estaban perfectas, yo aún tenía la intención de mantener cierta normalidad. Esa mañana, ella salió como siempre. Pero olvidó su teléfono. Me di cuenta poco después de que se fue. El dispositivo estaba sobre la mesa, reproduciendo un podcast. Lo que llamó mi atención no fue que lo hubiera olvidado, sino que estaba desbloqueado. No era algo habitual. Durante nuestra relación, ella siempre fue cuidadosa con su teléfono. No en un nivel exagerado, pero lo suficiente como para que este descuido destacara. No voy a mentir, sentí curiosidad. Y también algo más. No era solo curiosidad inocente. Había una sospecha latente desde hacía tiempo, una sensación de que algo no encajaba. Ese momento fue, en cierta forma, una oportunidad para confirmar o descartar esa idea. Tomé el teléfono. Por un instante dudé. No porque no quisiera saber, sino porque entendía que, una vez que lo hiciera, no habría forma de volver atrás. Aún así, lo hice. Abrí la aplicación de mensajería. No tuve que buscar demasiado. Había un chat reciente, activo, con varios mensajes. Era un grupo. Lo abrí. Y ahí fue donde todo cambió. El primer mensaje que leí fue suficiente para entenderlo todo. Un año con este fracasado, es hora de dejarlo en la calle sin dinero. Me quedé inmóvil. No fue una reacción inmediata de enojo o tristeza. Fue más bien una especie de bloqueo. Como si mi mente necesitara unos segundos para procesar lo que acababa de leer. Volví a leerlo. Y luego empecé a revisar el resto de la conversación. Eran 3 personas más en el grupo, además de ella. Por los nombres y las fotos de perfil, las reconocí casi de inmediato. Eran amigas de su época de escuela. El mismo grupo con el que solía rodearse cuando éramos adolescentes. Eso, por sí solo, ya decía mucho. Pero lo que realmente importaba era el contenido. No era una conversación ambigua. No había espacio para interpretaciones. Era clara, directa y, sobre todo, consistente. Se burlaban de mí. No de forma ocasional, sino constante. Hablaban de mí como si fuera un objeto, una herramienta temporal. Un medio para lograr un objetivo. No había respeto, no había consideración. Solo cálculo. El plan estaba ahí, detallado.
No era algo improvisado. Llevaban tiempo hablando de ello. La idea era esperar al año de matrimonio y luego iniciar un proceso legal. La estrategia consistía en acusarme de maltrato, construir una narrativa creíble y utilizar eso como base para obtener beneficios económicos. Mencionaban quedarse con parte de mis ingresos. Incluso con la casa. Todo estaba pensado. Leí mensajes donde ella misma explicaba cómo iba a hacerlo. Qué iba a decir, cómo iba a actuar, qué pruebas podía fabricar o exagerar. Sus amigas aportaban ideas, sugerencias, validaban el plan. Se apoyaban entre ellas. Como si fuera algo normal. Como si fuera un proyecto más. No recuerdo cuánto tiempo estuve leyendo. Probablemente fueron minutos, pero se sintieron mucho más largos. Había una parte de mí que quería dejar de ver, cerrar todo y fingir que no había pasado. Pero otra parte necesitaba entender hasta dónde llegaba. Y llegaba bastante lejos. No había duda. No era una sospecha, no era una posibilidad. Era un plan. Cerré la aplicación. Dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Y me quedé en silencio. No reaccioné de inmediato. No rompí nada, no grité, no la llamé. Nada de eso. Sentía algo, pero no era lo que esperaba. No era solo enojo. Era una mezcla de decepción, incredulidad y confirmación. Porque, en el fondo, algo ya me había estado diciendo que esto no estaba bien. Solo que no había querido escucharlo. Ese día, todo cobró sentido. Las ausencias. La distancia. El interés en mis finanzas. La insistencia en casarse rápido. Todo encajaba. Cuando volvió a casa, actué como si nada. Ella entró con normalidad, buscó su teléfono casi de inmediato y, al encontrarlo, no mostró ninguna reacción fuera de lo común. No sospechó nada. Y yo tampoco di señales. Fue un esfuerzo consciente. No porque no me afectara, sino porque en ese momento entendí algo importante, confrontarla en ese punto no me beneficiaba. Ella tenía un plan. Pero ahora yo también tenía información. Y eso cambiaba las reglas. Esa noche fue nuestro aniversario. La cena se llevó a cabo como estaba planeado. Hablamos. Reímos en ciertos momentos. Desde fuera, parecía una pareja celebrando. Pero no lo éramos. Al menos, no de la forma en que ella creía. Yo fingí. No por cobardía, sino por estrategia. Cada palabra que decía, cada gesto, cada reacción, estaba medida. No podía permitirme cometer un error que la pusiera en alerta. Porque si algo había quedado claro, era que ella estaba dispuesta a llegar lejos. Y yo no pensaba facilitarle el camino. Esa noche entendí que ya no se trataba de salvar la relación. Se trataba de protegerme. Y, sobre todo, de dejar que su propio plan se volviera en su contra. Porque había algo que ella no sabía. Algo que nunca imaginó. Y que, eventualmente, haría que todo lo que estaba planeando se derrumbara. Pero eso no iba a pasar de inmediato. Iba a dejar que avanzara. Que creyera que todo estaba bajo control. Que siguiera confiando en su propia estrategia. Porque cuando chocara con la realidad, no habría forma de que se preparara. Y yo estaría listo. Después de ese aniversario, dejé de ver la situación como un problema emocional y empecé a verla como lo que realmente era, un conflicto legal en desarrollo. Y ese era un terreno que conocía bien. No era la primera vez que veía casos de divorcios conflictivos, acusaciones estratégicas o intentos de manipular el sistema para obtener beneficios económicos. En el despacho habíamos llevado casos donde una de las partes intentaba construir una narrativa falsa para inclinar la balanza a su favor. La diferencia era que esta vez yo estaba dentro del caso. Y eso cambiaba todo. No podía permitirme reaccionar como esposo. Tenía que pensar como abogado. Lo primero que hice fue empezar a documentar. Cada conversación relevante, cada interacción que pudiera tener valor probatorio. No de forma evidente, no de forma que levantara sospechas. Simplemente integré eso a mi rutina.
Grababa nuestras conversaciones. No todas, pero sí aquellas donde percibía que podía haber contenido útil. Me aseguraba de que quedara claro el tono, el contexto, la forma en que nos tratábamos. No estaba buscando provocarla, ni forzar situaciones. Solo registrar lo que ya estaba ocurriendo. Durante esos días, confirmé algo importante: ella no estaba siendo víctima de nada. No había maltrato. No había agresión. No había absolutamente nada que pudiera sostener la historia que planeaba construir. Eso, por sí solo, ya era relevante. Pero necesitaba más. 3 días después de haber comenzado a grabar, decidí avanzar un paso más. No podía quedarme únicamente en la recopilación pasiva. Necesitaba que ella misma dijera lo que estaba planeando. Y para eso utilicé una técnica que, aunque suele asociarse con interrogatorios policiales, en realidad se basa en algo más simple: dejar que la otra persona hable. No se trata de presionar directamente. Se trata de guiar la conversación. Esa noche, inicié una conversación aparentemente normal. Hablamos de cosas cotidianas, del trabajo, de la rutina. Poco a poco, fui introduciendo comentarios sobre la relación, sobre cómo nos sentíamos, sobre el futuro. Nada agresivo. Nada confrontativo. Solo preguntas abiertas. Al principio, sus respuestas fueron superficiales. Evitaba profundizar, como lo hacía habitualmente. Pero no interrumpí ese patrón. Dejé que el silencio trabajara. El silencio incomoda. Y cuando alguien se siente cómodo en su propia narrativa, tiende a llenarlo. Eventualmente, lo hizo. La conversación cambió de tono. No de forma abrupta, sino gradual. Hasta que, en un momento específico, dejó de fingir. Lo dijo. Sin rodeos. Sin matices. La verdad es que no te amo. Solo estoy contigo por el dinero. Y te lo voy a quitar todo. No reaccioné. La dejé continuar. Y continuó. Explicó su plan como si fuera algo lógico, incluso inteligente. Habló de cómo podía maquillarse moretones, de cómo podía presentar eso como evidencia, de cómo funcionaban las denuncias en estos casos. No había duda. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Luego planteó una alternativa. Me dijo que podía evitar todo si le entregaba la casa, si firmaba las escrituras a su nombre y terminábamos en paz. Lo presentó como una opción razonable. Como si fuera una negociación. Y cerró con una amenaza clara: si no accedía, iniciaría el proceso, me quitaría la casa y, además, dañaría mi carrera con una denuncia por maltrato. Todo quedó grabado. Cada palabra. Cada pausa. Cada intención. Cuando terminó, solo le dije que no iba a firmar nada. Que hiciera lo que considerara. No hubo discusión. No era necesario. Ella ya había dicho todo. Días después, inició el proceso de divorcio. No hubo intento de conciliación. Fue directo, estructurado exactamente como lo había descrito en el chat. Su estrategia era clara: si no obtenía algo por acuerdo, lo intentaría por vía legal. Ella estaba convencida de que, al menos, obtendría la mitad de mis ingresos. Era lógico desde su perspectiva. Yo tenía un despacho, una posición estable, un nivel de vida que, desde fuera, sugería ingresos altos. Cualquier persona en su lugar asumiría lo mismo. Lo que ella no sabía era que yo había tomado decisiones mucho antes de todo esto. Decisiones que, en ese momento, empezaron a tener sentido. En el despacho, yo figuraba como empleado. Con un salario fijo. $1,000 mensuales. Era una estructura interna que había establecido por razones fiscales y administrativas, siguiendo recomendaciones profesionales. Mis ingresos reales no estaban reflejados directamente como salario personal. Legalmente, mis ingresos comprobables durante el año de matrimonio eran de $12,000. Eso fue lo que se presentó. Durante la audiencia, cuando se analizaron los ingresos, el juez fue claro. Dado que el ingreso comprobable durante el año de matrimonio es de $12,000, la compensación sería mínima. La reacción de ella fue inmediata.
Negó esa cifra. Afirmó que no era posible, que yo ganaba mucho más. Pero no podía demostrarlo. Porque, legalmente, eso era lo que existía. Entonces cambió de enfoque. Intentó ir por la propiedad. La casa. Asumía que, al menos, eso sí podría obtenerlo. Pero tampoco era mío. Nunca lo fue. La casa estaba a nombre de mi madre desde el inicio. Fue una decisión tomada años atrás, también como parte de una estrategia patrimonial. No era un movimiento improvisado, ni reciente. Simplemente era la realidad legal. El juez lo confirmó. El demandado no posee bienes inmuebles a su nombre. Ese fue el momento en que su seguridad empezó a romperse. Por primera vez, se quedó sin argumentos inmediatos. Pero aún tenía una carta más. La acusación de maltrato. Presentó supuestas pruebas. Fotografías. Relatos. Una narrativa construida. Era exactamente lo que había anticipado. Y ahí fue donde intervine. Solicité la palabra. Y dije algo simple. Respecto a esa acusación, tengo pruebas que pueden aclarar la situación. Reproduje el audio. No todo. Solo lo necesario. Su voz, clara, directa, explicando el plan. Hablando de fingir lesiones, de manipular el proceso, de obtener beneficios económicos a través de una acusación falsa. El silencio en la sala fue evidente. No había mucho que interpretar. No era un contexto ambiguo. No era una conversación sacada de lugar. Era una confesión. Cuando terminó, añadí. Solicito proceder con una contrademanda por extorsión, amenazas y daño moral. El proceso continuó. No fue inmediato. Tomó tiempo, revisiones, análisis. Pero el resultado fue claro. El caso se resolvió a mi favor. No solo se desestimaron sus acusaciones, sino que la contrademanda procedió. El fallo estableció una compensación de $15,000 a mi favor. Irónicamente, más de lo que ella esperaba obtener. Cuando escuchó la resolución, su actitud cambió por completo. Pasó de la seguridad a la desesperación. Lloró. Pidió hablar conmigo. Se disculpó. Dijo que había cometido un error, que no pensó que las cosas llegarían tan lejos, que estaba dispuesta a arreglarlo. Pero ya no había nada que arreglar. No porque no pudiera perdonar, sino porque ya no había nada en que confiar. La escuché. Sin interrumpir. Y cuando terminó, solo le dije. No has cambiado. Solo cambiaste de estrategia, eres y siempre serás una zorrita oportunista. No fue una frase impulsiva. Fue una conclusión. Todo lo que había pasado antes, todo lo que había hecho después, apuntaba a lo mismo. No era un error aislado. Era un patrón. Y los patrones no desaparecen con disculpas. Se terminó ahí. El divorcio se concretó. La sentencia se ejecutó. Y cada uno siguió su camino. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que las señales siempre están. El problema no es que no existan. El problema es cuando decides ignorarlas.